federal de Unidas Podemos, En Comú Podem, Galicia En Comú, Juan Alcalde. Gracias, presidenta. Bienvenida, ministra. Decíamos ayer que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene la capacidad para surfear la ola de las cuestiones ambientales con muchas palabras que solo tienen comparación con su falta de acción concreta. Y hoy hemos asistido a un ejercicio más en ese sentido. Durante casi una hora ha estado usted haciéndonos un repaso de la legislación, de los planes, de los programas, de las directivas europeas y de las recomendaciones sobre lo que hay que hacer. Pero la razón por la cual nosotros consideramos interesante estas comparecencias es para que se nos explique qué está haciendo, de hecho, el Ministerio de Medio Ambiente sobre las cuestiones que nos ocupan. Y es sobre eso sobre lo que hemos echado de menos explicaciones y a ello me voy a referir. No cabe duda de que el cambio climático es indudablemente un factor que aumenta la intensidad, la frecuencia y la gravedad de los fenómenos meteorológicos extremos y, entre ellos, desde luego, las lluvias torrenciales. Es por ello motivo por el cual ayer nosotros pedimos en el Congreso, en el Pleno del Congreso, y la semana que viene lo someteremos a votación, una moción para pedir la declaración de emergencia climática en nuestro país, porque estamos ante uno de los impactos derivados del cambio climático. Sin embargo, hay otras cuestiones que agravan las consecuencias de estos fenómenos. En concreto, en España existen decenas de miles de construcciones ilegales situadas en el dominio público hidráulico y zonas de alto riesgo de inundación, la mayor parte de las cuales son viviendas. Ello produce un gran impacto medioambiental, así como un riesgo para las personas. Según la legislación vigente, el artículo 28 del Plan Hidrológico Nacional, el Ministerio tiene la obligación de eliminar esas construcciones y, cuando estén fuera del dominio público hidráulico, establecer acuerdos con las comunidades autónomas para hacerlo. Leo el punto 1 de ese artículo 28 que dice: en el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias para corregir las situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de construcciones y demás instalaciones situadas en el mismo. El Ministerio de Medio Ambiente impulsará la tramitación de los expedientes de deslinde del dominio público hidráulico en aquellos tramos de ríos, arroyos y ramblas que se considere necesario para prevenir, controlar y proteger dicho dominio. Sin embargo, poco nos ha contado usted desde el Ministerio qué es lo que se está haciendo. Las informaciones que nosotros tenemos es que se está haciendo poco o nada en este sentido. Y por eso le pregunto directamente, ¿puede informarnos de qué iniciativas se están haciendo para cumplir el artículo 28 del Plan Hidrológico Nacional en lo relativo a la eliminación de las construcciones en los cauces? Creemos que es lo que demanda la situación y es lo que demanda también la legislación. Quiero referirme en concreto también al episodio del pasado 8 de julio en el río Cidacos, cuando el río Cidacos se desbordó en Navarra a consecuencia de una terrible tormenta que se produjo entre Sangüesa y Tafalla y que provocó una crecida súbita e imprevista. Llovió el triple de lo que cae en julio en solo 3 horas, dice el delegado de AEMET en Navarra, Pello Oria. Este experto dice más. Lo considera el episodio de tormentas más fuertes e intensas en la zona centro-oriental de Navarra de al menos los últimos 40 años, es decir, desde que hay datos. Esta catástrofe se cobró una vida, la de un joven de 25 años al que la riada le pilló conduciendo cuando volvía de trabajar, algo que lamentamos profundamente, como todas y cada una de las víctimas de estos episodios. Y también provocó enormes pérdidas materiales en casas particulares, negocios y espacios colectivos. Sin embargo, a diferencia de la diligencia con la que actuó el Gobierno de Navarra, que apenas 3 días después de la catástrofe ya había declarado Tafalla, Olite, Puello, Pitillas, Beire y 9 pueblos más como zona catastrófica, el Gobierno del PSOE todavía no ha hecho nada. El señor Sánchez, 2 meses sin hacer lo que distintos ayuntamientos, el Gobierno de Navarra y Podemos, ya le pedimos en julio que declarara la zona como afectada gravemente por una emergencia de protección civil, que es la única forma de que los vecinos y vecinas empiecen a tener acceso a las ayudas que por ley deben recibir. Por este motivo, queremos que nos responda a 2 preguntas muy sencillas. ¿Cuándo va a declarar el Gobierno como zona catastrófica y a desbloquear las ayudas para los afectados, las comunidades de vecinos, los propietarios de pequeñas y medianas empresas o los ayuntamientos? ¿Estaba en buen estado de mantenimiento el cauce del río Cidacos? ¿Por qué
la presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro, responsable último del buen estado o no del río Cidacos, no ha comparecido nunca ante estas Cortes, a pesar de las reiteradas peticiones de mi grupo. Lo pedimos muchas veces en el Senado y jamás vino. Quisiera hacer, no sé si tengo un poquito de tiempo todavía, algunas consideraciones más sobre la política de aguas de este Gobierno, que nos parece que sigue, a pesar de las palabras que usted ha dicho y que efectivamente compartimos, de que las políticas de grandes obras hidráulicas son políticas que no han servido para resolver los problemas. Sin embargo, se sigue adelante con infraestructuras, con grandes infraestructuras que generan gran impacto medioambiental y sin tener apenas utilidad, como es, por ejemplo, el caso del embalse de Viscarrués en Huesca o el caso de Barrón en Álava. La pregunta que nos hacemos es si tiene intención el Ministerio de volver a la política del hormigón de construcción de grandes embalses. También hay una cuestión que es relevante en política de aguas y que en este escenario de creciente sequía nos preocupa, y es que el regadío en España sigue creciendo. Según el Instituto Nacional de Estadística, supone ya más del 84% del consumo total de agua, a pesar de que los recursos hídricos disponibles se están reduciendo a causa del cambio climático, lo que nos conduce necesariamente a una situación insostenible. ¿Ha puesto el Ministerio algún tipo de restricción al crecimiento del regadío a costa de nuestros ríos y acuíferos? ¿Qué va a pasar cuando llegue la sequía de más de un año? ¿No se da cuenta que está poniendo en riesgo la garantía de los abastecimientos? Por último, referirme a la contaminación difusa generada por el uso masivo de abonos y las macrogranjas en estado intensivo, que está dañando gravemente acuíferos y aguas superficiales, incluso de manera irreversible, e inutilizando en muchos casos esas aguas para consumo humano. ¿Han tomado ustedes alguna iniciativa para frenar y corregir esa contaminación difusa? Me gustaría que me respondiera a todas estas cuestiones. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López Duralde. Por el Grupo Ciudadanos tiene la palabra José Luis Martínez González.